decir: voy a volver a mi lugar. Pero fíjense lo que dice enseguida: hasta que reconozcan su pecado, hasta que hayan sufrido su culpabilidad y hasta que busquen mi rostro, o sea, hasta que busquen mi favor otra vez en su angustia, me buscarán con diligencia de madrugada. ¿Por qué el hombre o por qué el Hijo de Dios tiende a caminar al filo del precipicio? Y a lo mejor podría ver, no pasa nada, pero está jugando a que se vaya. Y más cuando Dios dice: voy a volver a mi lugar. Si hemos experimentado el amor de Dios, si hemos experimentado el perdón de nuestros pecados y hemos entendido que nos ha llamado a la vida eterna, ¿por qué el cristiano se atreve, se arriesga a vivir al filo, ahora sí que de la muerte? ¿Por qué no entender que Dios nos llama a una vida plena, a una vida abundante, a una vida de bendición, cuando le obedecemos, cuando le amamos, cuando caminamos en sus verdades, que es totalmente distinta? Quien tal camina, tarde o temprano se lanza al precipicio. Dios lo permite porque Él respeta nuestra voluntad. Pero digo, ¿por qué nos arriesgamos a eso? Una de las cosas que es muy importante entender con este pasaje es que es muy peligroso una consagración parcial. A esta enseñanza yo le he titulado discípulos a medias. Discípulos, seguidores de Cristo a medias. Ahí viviendo la vida cristiana más o menos, consagrándose más o menos, santificándose más o menos. El peligro de una consagración parcial. Escuchemos lo que el pueblo de Israel dice en los versículos 1 al 3 del capítulo 6 de Oseas. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. En esta confesión del pueblo de Israel no tiene ningún reconocimiento de culpa, ni una sola palabra de arrepentimiento. Al contrario, expresa que todo es responsabilidad de Dios. O sea, Él arrebató, Él nos va a herir. Si Él nos lastimó, Él nos va a vendar, Él nos va a curar. Su deber es curarnos y sanar. O sea que si yo me enfermo, Él tiene el deber de sanarme. Es su trabajo. Israel estaba interesado en Dios solamente por los beneficios que recibía, y no valoraba los beneficios eternos que surgen de la obediencia y de la adoración a Dios. Lo que este versículo 1 al 3 está diciendo es que arrepentirse fácilmente sin considerar con seriedad los cambios que necesita hacer en su vida y creer que todo está solucionado. Así vive un creyente que vive una consagración parcial. Es como esa higuera que parece que lo grueso de su tronco le da firmeza
y piensa uno que las raíces están profundas, pero son raíces superficiales, medios arraigados, medio consagrado. Y cuando Dios habla con él, su confesión no tiene ninguna palabra de reconocimiento de culpa, ninguna palabra de arrepentimiento. Estos últimos tiempos se ha caracterizado por la superficialidad que se refleja en nuestra actitud, en nuestras reacciones al mensaje de Dios. Venimos y escuchamos un hermoso mensaje, un tiempo de alabanza maravillosa que nos elevó hasta el cielo, pero saliendo todo se acabó. La iglesia está reunida el domingo con una unción especial dentro de la iglesia, pero el lunes, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está el mensaje que escuchó el domingo? Cuando no tenemos raíces arraigadas profundamente, cuando no tenemos un cimiento sólido y fuerte, así es nuestra vida. Y podemos pasar años y años escuchando mensaje tras mensaje, viendo o escuchando predicadores y predicadores, pero si no arraigamos esas verdades en nuestra vida y no nos consagramos totalmente y ahí medianamente seguimos al Señor, tarde o temprano ese árbol va a caer, ese edificio se va a derrumbar. Consagración parcial, discípulos a medias. Yo no creo que ese haya sido el plan de Dios al enviar a su Hijo al mundo, a morir. Y morir, fíjense, el inocente, el santo, el puro, morir. Para que ahora nosotros rara vez le demos tiempo a Dios para tratar con nosotros de manera radical y profunda. Incluso cuando somos condenados por el fracaso o el pecado, no le permitimos ni siquiera al Espíritu Santo que trabaje en nosotros para que lleguemos a odiar el pecado que hemos cometido. ¿Por qué? Porque somos discípulos medios consagrados. No creemos que es necesario consagrarnos totalmente. Con profunda facilidad damos por hecho de que somos pecadores miserables, pero sin encarar seriamente el problema. Y le decimos: Señor, perdona todos mis pecados. Dios dice: sí, pero ¿cuáles? Porque las hemos cometido una por una. O sea, Dios quiere ver en nosotros arrepentimiento y dolor por cada pecado que hemos cometido. Dios tiene poder para perdonarnos todos los pecados, pero no hay un sincero arrepentimiento porque estamos simplemente generalizando y dando una apariencia que nos estamos arrepintiendo, pero eso es remordimiento que nos va a llevar a la culpabilidad. El arrepentimiento nos lleva a un cambio radical para consagrarnos. Oseas 6:4 dice: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Parece como que el Señor estuviera perplejo por la actitud de Efraín y de Judá. Ahora, ¿el Señor estará alguna vez afligido, perplejo? No. Pero Él está expresando esto por la actitud dura del corazón de Efraín y de Judá, de ese discípulo que sigue a Jesús a medio tiempo o a medias, que no se consagra totalmente. Y por eso Dios le responde a ese pueblo señalando que su profesión de lealtad es como una niebla que aparece en la mañana. ¿Cuánto dura la niebla en las mañanas?
mientras sale el sol. Saliendo el sol se desvanece. Ese rocío de la madrugada también, mientras sale el sol, se seca. Así era la profesión de lealtad de Israel, de Benjamín o de Judá. Muy pasajera, muy superficial. Pero así caminan los discípulos a medias. No se puede esperar de ellos más, porque están medios consagrados. Muchos cristianos encuentran que es fácil y cómodo mantener la apariencia de ser consagrados, pero todos sabemos que a Dios no lo podemos engañar. Y no es que no queramos lo mejor, no es que no queremos lo más alto, que no nos decidamos por lo mejor, sino que como Efraín, nuestra resolución es fugaz y es pasajera. Pareciera como que si la inconsistencia de Efraín dejara perplejo a Dios. Por eso clama: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Nuestra superficialidad y nuestra falta de constancia también pueden desconcertar a Dios después de todo lo que Él ha hecho por nosotros. La piedad vuestra es como la niebla de la madrugada y como el rocío de la madrugada que se desvanece. El gran problema del pueblo de Dios era la falta de lealtad. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 4: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 6 del capítulo 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí Dios está expresando lo que le agrada. Pero sacrificio y holocausto no significa nada para Dios si no hay una relación profunda y personal con Dios. Por más excelentes que podamos tocar algún instrumento, por más excelentes que prediquemos, por más excelente que sirvamos, si no hay una relación profunda con Dios, no es agradable ese sacrificio ni holocausto al Señor. Es tan importante conocer a Dios, porque conocer a Dios produce en nosotros un santo temor y nos permite conocer ese amor del que estábamos hablando hace rato. Entonces yo creo que debemos orar al Señor que Él ponga su temor en nosotros, en nuestros corazones, y establezca su señorío y su reino en nosotros. Cuando nosotros permitamos entronizarse en nuestro corazón, entonces podremos caminar seguros y nunca seremos entregados a nosotros mismos, porque esto es lo que está diciendo Dios: yo me volveré a mi lugar. O sea, anda pues en tus caminos, tomas tus propias decisiones. Ya te dije, aquí está el camino de la vida, aquí está el camino de la muerte, ahora tú escoge. Dios respeta la voluntad del hombre y le aconseja qué es lo mejor que debe hacer, pero el hombre es necio y esa es su propia voluntad y escoge lo peor siempre. ¿Por qué? Porque la mente del hombre está turbada. El pensamiento del hombre es continuamente hacia lo malo, y eso fue lo que provocó en Dios que Él se lamentara de haber hecho al hombre, y por eso mandó el diluvio. Pero le habló a Noé y le dio instrucciones de lo que debía hacer. Pero la maldad había subido, la corrupción, la violencia, y parece que estamos viviendo esos tiempos. Conocer a Dios es tan importante que el discípulo de Jesucristo debe
buscar todos los días para su vida. Ese peligro de consagración es característica del que camina a medias con Dios. Pero también hay un peligro de santificación parcial. Oseas capítulo 7, versículo 8 dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Efraín qué? Se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue una torta no volteada. El pueblo de Israel se había mezclado con los paganos y habían adoptado su estilo de vida pecaminoso. Eso provocó que hubieran perdido la capacidad de identificar sus propios valores. Efraín, al mezclarse con gente pagana, ha venido a ser como una sola masa con las naciones, envuelto entre ellos como una mezcla inseparable de aceite y de harina. Cuando amasan la masa para hacer panes y todo eso, se mezclan los ingredientes, jamás se pueden separar. Y así era Efraín, porque se ha mezclado con los pueblos paganos. El discípulo a medias así camina y resulta en una torta no volteada. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: es como un pastel horneado por un solo lado. ¿Servirá de algo ese pastel? Lo puedes cubrir con una apariencia de dulzura, de deleite, con un chantilly o ¿qué más le ponen? Con unos adornos que dice: qué rico se ve. Lo partes y por encima está crudo, y cuando el cuchillo llega al fondo está quemado. Así es el que camina con una santificación parcial. En la otra versión de la palabra dice: Efraín es un pastel mal cocido, cocido a medias, quemado por un lado pero crudo por el otro lado. Así no se puede comer. Efraín era una mezcla de idolatría y adoración a Dios. O sea, querían seguir dos caminos totalmente opuestos. Y nada más falso que eso. Hay muchos cristianos igual. Dan una apariencia. El domingo se ponen la máscara de santo y en la semana se ponen la de tinieblas. O sea, llegan aquí con una apariencia de espiritualidad y gloria a Dios, gritan y todo hacen y ofrendan, pero afuera se olvidan. Su cristianismo se acaba de puertas para allá. ¿Te parece que Dios estará contento con eso? Duele su corazón. Si a nosotros no nos parece bien que somos seres humanos, imagínate a Dios. ¿Qué le parece eso? Discípulos con una consagración parcial. Muchos de nosotros somos así en el carácter, mis hermanos. Súper desarrollados en algunos aspectos, pero deficientes en otros aspectos. El avance ha sido excelente en unas áreas, pero ha sido retardado en otros. Todos somos en cierta manera santificados en forma parcial, porque no hemos volteado algunas facetas de nuestra vida hacia el fuego purificador del Espíritu Santo. Algunos han avanzado y han crecido en el conocimiento de la palabra, de la Biblia, y se la saben de pasta a pasta. Pero el problema es ese, que se la saben de pasta a pasta, pero no el contenido adentro, porque no les gusta que sean confrontados con la condición real de su corazón.
Algunos han avanzado en el crecimiento espiritual, en ese conocimiento, pero descuidados en la bondad con otros. Otros se han vuelto muy disciplinados, pero inconstantes en el amor cristiano. Tortas no volteadas. Y esto sugiere un desequilibrio. Entonces, Efraín está totalmente echado a perder, medio santificado. Otros se muestran generosos cuando dan, pero son violentos en su temperamento. Desarrollar un solo lado es real para todos nosotros. Solo Jesús, Él fue santificado por completo. Solo en Él se ve el perfecto balance. Y es por eso que tenemos que orar como lo hacía el rey David. Crea en mí, oh Dios. ¿Qué cosa? Un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el Oriente Medio, cuando cocían las tortas, metían esa torta debajo del rescoldo y lo volteaban cada 10 minutos para que se cociera parejo. Tenemos la tendencia de cultivar nuestros puntos fuertes mientras que desatendemos las áreas débiles. La palabra de Dios nos demanda cultivar los puntos débiles de nuestro carácter para que podamos ser firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, según dice Colosenses 4:12. Pero le tengo buenas noticias. Y la cosa que nos debe alentar y nos debe animar es que el fuego debajo de la torta sigue ardiendo, no se apaga. Y tenemos la oportunidad de voltear ahora esa torta para que se complete el horneado y se pueda comer. Nos corresponde entonces voltear las facetas imperfectas e incompletas de nuestro carácter hacia el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Porque aún así Dios nos muestra su misericordia y su paciencia. ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios contigo? ¿Cuánto ha tenido paciencia conmigo? Porque le he fallado muchas veces. He descuidado a veces esa torta y por eso se quemó por un lado, porque no la volteé a tiempo. Y busqué solamente atender las áreas que ya estaban avanzadas, pero no hice lo que tenía que hacer con el resto. Otro peligro por el que camina el discípulo que vive una vida cristiana a medias es que lleva una vida de separación incompleta. Oseas capítulo 4, versículo 15 al 17 dice: si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Versículo 16: porque como novilla indómita se apartó Israel. ¿Los apacentará ahora Jehová como a cordero en lugar espacioso? Efraín es dado a ídolos, déjalo. Mire cómo dice el 16: porque como novilla indómita se apartó Israel. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: si tú Israel te prostituyes, al menos Judá no peque. Dice: Israel se ha vuelto terco como una vaca. Qué feo, ¿verdad? Luego otra versión dice: si tú te prostituyes de Israel, que al menos Judá no se haga culpable. Israel se ha vuelto una vaca cerrera. ¿Cómo es una vaca cerrera? Una vaca bruta que vive en el cerro, que no conoce nada de dirección, que no puede ser amansada. ¿Viste cómo Dios compara a una vaca bruta, una vaca cerrera o novilla indómita, o sea que no se puede domar,
al pueblo de Israel. Pero también considera a un cristiano que no ha hecho una separación completa con el mundo. Por más que Dios le enseña, le dice, le indica el camino, le enseñan las verdades, pero él se ha determinado a no entender, a no obedecer eso. Se vuelve entonces una vaca bruta, una vaca cerrera, una novilla indómita. Imagínense para que puedan uncir. Bueno, ¿ustedes conocen cómo se araban las tierras antes? Los que somos de aquella generación, juntaban dos bueyes, ¿verdad? Que en su momento tuvieron que amansarlos, tuvieron que jalarlos de donde estaban y a enseñarles a tolerar el yugo sobre su cuello, a que sus cuernos se amarraran con aperos en el yugo y uncirlo con otro que está más manso y emprender el trabajo. El toro que no estaba bien amansado, pues se tentaba de escapar, de jalonearse, hasta que se lastimaba el cuello y empezaba a sangrar, doler. Entonces ya empezaba a estar quieto. Ya cuando se logró entender que tenía que estar así, ya se prestó para el trabajo. ¿Por qué creen que Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón? Pero ¿qué hacemos nosotros? Somos esas vacas tercas, esa novilla indómita que no se deja domar, que no se deja enseñar, que no se deja dirigir. ¿Hasta qué? Hasta que nos empezamos a dañar, hasta que nos empieza a doler. El yugo que Jesús quiere que nosotros nos pongamos con Él es que dobleguemos nuestra voluntad y que le cedamos el trono de nuestro corazón, que Él sea entronizado, y entonces ya los dos toros mansos pueden jalar pesadas cargas o arar la dura tierra. ¿Por qué? Porque los dos ponen fuerza compartida. Y esto es lo que Dios quiere para nosotros. Además dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dios no nos pide algo que no podamos hacer. Sería injusto si nos pidiera algo que no podemos hacer. Pero lo que nos pide sí sabe que lo podemos hacer. Entonces demanda de nosotros obediencia. Los cristianos debemos ser un pueblo completamente separado. Nosotros podemos sacarnos del yugo liviano de Cristo, como esa novilla indómita o la vaca cerrera, y seguir pecando hasta que el Señor diga: déjalo. Entonces no recibimos más amonestación del Señor, no recibimos más advertencia, ni sentimos convicción de pecado. Entonces Satanás toma posesión de ellos y maduran para su destrucción propia. Un juicio doloroso para todo hombre que es dejado solo en el pecado. Y yo creo que muchos cristianos se han ido antes de tiempo de este mundo, porque fueron dejados solos. Y ese es el peligro que nos advierte, que tenemos que estar muy alertos, muy atentos, para que ninguna de estas cosas sucedan en nuestra vida. Que seamos dóciles para ser enseñados, seamos sencillos para aprender de Cristo y decidamos con nuestra propia voluntad unir nuestra vida al yugo de Jesucristo para caminar parejo y trabajar con Él de manera correcta. Dios envió una advertencia a Judá que sus sacerdotes no se volvieran como los de Israel, porque los sacerdotes de Israel se habían olvidado de su herencia espiritual
y se habían vendido a Baal. Por eso estaban siguiendo a Baal, pero también querían seguir a Dios. Entre otras cosas, ellos promovían la idolatría y la prostitución ritual y se habían vendido a Baal. Y a Israel no escaparía ese castigo si no haría lo mismo que Judá. O sea, el Señor nos está advirtiendo que nuestra separación debe ser completa con las prácticas de este mundo. Algunos cristianos también defienden un tipo de separación que nos deja sin el contacto con la gente o con las personas, pero ¿de qué manera los vamos a alcanzar para Cristo? Entonces vamos y habitemos en las cuevas, en las montañas, como ermitaños, en un convento, como las monjas o los sacerdotes. Cuando el pecado lo llevamos dentro, y en cualquier lugar que estemos, tarde o temprano eso va a salir. Jesús dijo: vosotros sois ¿qué? La sal de la tierra, la luz del mundo. O sea, no nos ha separado, ya nos hubiera llevado a Marte o a la luna para no ser contaminados, pero nos dejó precisamente en la tierra para ser luz y para ser sal, aquí precisamente. Pero necesitamos ser un pueblo separado totalmente del mundo. A Jesús lo criticaban porque él comía con los pecadores y se juntaba con ellos. ¿Cómo Cristo podría salvar a la humanidad si no hubiera venido al mundo? Alguien dijo que el lugar de la sal está en la sopa, no en el salero. En el salero está guardado, pero en la sopa está sazonando la comida. Y así debe ser el cristiano. Existe una forma de separación que no solo es correcta, sino que es obligatoria. Existen muchas alianzas con el mundo que debemos romper, pero debemos separarnos por medio de un material aislante, más que solo un aislamiento. Eso sí es efectivo. Y eso es lo que demanda el Señor para nosotros. ¿Cuál es el resultado final de vivir una vida cristiana a medias, medios santificados, medios consagrados, medios separados con el mundo? Oseas capítulo 7, versículo 9 nos dice: devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Permítame tantito, déjeme checar una cita que tengo por acá pendiente. Ok. Leamos ese versículo 9. Entonces, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Le devoraron y lo hicieron envejecer. Ciertamente que las canas son signos de decrecimiento físico y vienen sin anunciarse, sin percibirse. La decadencia espiritual no siempre ocurre de manera consciente o repentina. La caída muchas veces no se discierne. El deterioro inconsciente de Efraín comenzó con la alianza impura que estableció con la idolatría de los asirios, lo cual lo llevó hasta la adoración pecaminosa. La idolatría y la inmoralidad caminan juntas, son inseparables, con el consecuente debilitamiento hasta de toda una nación. Y la tragedia de la condición de Efraín es que no se dio cuenta. Siempre dijo: no pasa nada, no me va a suceder nada, yo soy el consentido de Dios.
¡Qué engaño! Por eso Pablo nos aconseja a través de su carta allí en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 y dice: limpiémonos. Fíjense, Pablo se incluye diciendo: limpiémonos de toda contaminación de carne. Entonces es un acto decisivo de nuestra voluntad, la limpieza de la inmundicia. Y este es un paso positivo hacia la santidad. Y no basta empezar, sino mantenerse y llegar hasta el final. Porque Dios no hará por nosotros algún tipo de limpieza o depilación. Nuestra parte consiste en proponernos a actuar contra nuestros pecados en todo lo que nos sea posible. Miren lo que dice el libro del profeta Ezequiel en el capítulo 24. Ezequiel 24, ahí en el versículo 13. Dice: en tu inmunda lujuria perecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. En la traducción lenguaje actual, este versículo dice: tú, Jerusalén, eres como una olla oxidada. Tienes tan pegado tu pecado que aunque quise limpiarte, no quedaste limpio. Qué condición tan terrible. Una suciedad perversa y maldad deliberada. Pero miremos el corazón amoroso de Dios, de un Dios que no dejará, que no cesará de brindar al hombre una oportunidad más. Una y otra vez Dios vino al auxilio de su pueblo, aunque una y otra vez ellos le daban espalda y eran llevados cautivos en otro reino. Capítulo 14 del libro de Oseas, donde estábamos, encontramos a ese corazón amoroso de Dios que nunca dejará de trabajar en favor de nosotros. Y Él siempre estará allí esperando. Capítulo 14, versículo 1 dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabra de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, ni montaremos en caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanza misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como el vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Y yo lo iré y lo miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Qué corazón tan amoroso de nuestro Dios, que siempre estará ahí esperando que nos volvamos a Él. En el versículo 9, este texto nos aclara que todo cristiano que entiende la profecía de Oseas cambiará tanto su actitud como sus acciones. Vivir en una relación con Dios consiste en aprender los caminos del Señor
y poner en práctica lo que se aprende. No olvidarlo, no echarlos por la ventana. Debemos recordar que este versículo presenta un desafío para todo creyente. No es la palabra de Dios solo cuando Oseas dijo al pueblo de Israel, sino para nosotros hoy también en la actualidad. Entonces aquí tenemos, en primer lugar, torta no volteada. Tenemos una vaca cerrera y tenemos una olla oxidada. ¿Cuál de ellas te gusta? ¿O en cuál de ellas estás? Es trágico esto. Dios demanda todo o nada. Yo creo que esta noche, al irnos a nuestra casa, sería bueno preguntarnos: ¿cuál de mis actitudes pueden dejar perplejos a Dios? O preguntarnos también: ¿qué facetas de mi carácter necesitan voltearse al fuego del Espíritu Santo? O preguntarnos: ¿de qué manera se consigue voltear esa torta? Porque sería bueno saber. Pero pregúntaselo a Dios. Él te va a dar la solución más exacta. O preguntarnos también: ¿cuáles podrían ser algunos signos de que la atrofia espiritual se está iniciando en mi vida? Para evitarla, para no caer, para no terminar precisamente eso, siendo una torta no volteada, una vaca cerrera o una olla oxidada, que para nada agrada a Dios. Vayamos con este pensamiento, mis hermanos, y propongámonos lo que dice el apóstol Pablo: limpiémonos de toda contaminación de carne, de todo pecado, de toda maldad, para que Dios pueda obrar en nuestras vidas ese amor tan grande que tiene para nosotros, para que nuestras raíces profundicen y no seamos sacudidos y destruidos por los vientos de las pruebas que aún han de venir, porque yo creo que este es apenas el comienzo. Dios va a seguir hablando a su pueblo como lo hizo con su pueblo de Israel. Y va a seguir teniendo misericordia para aquellos que entiendan y de veras se arrepientan y vuelvan sus caminos hacia Dios. Mas los demás que no quieran, pues tendrán buscando su propia destrucción. Cierra tus ojos ahí donde estás. Examinemos nuestro corazón. Realmente, ¿en dónde estoy? Padre, en esta noche, expuestos a la luz de tu palabra, hemos encontrado, Señor, que aún nos falta mucho trabajo que hacer en nuestra vida, Señor. Y por eso queremos pedirte, Señor, que nos des esa humildad para reconocer que tenemos áreas en nuestra vida en las que todavía tenemos que poner todo el esfuerzo, todo el interés para que tú hagas tu obra en nuestros corazones, Señor. Y también pedirte perdón, Señor, por lo que no hemos hecho, porque hemos tenido tiempo suficiente, Señor. Si enviaste esta pandemia para detenernos en nuestra vertiginosa carrera que teníamos, aún en el ministerio, es para que nos analizáramos nuestro propio corazón, para que nos examináramos y encontráramos nuestro punto donde estábamos en el camino y el por qué tú, Señor, permitiste esto para nuestras vidas, Señor, para tu iglesia. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a tu palabra y a la obra de tu Espíritu Santo, Señor. Clamamos misericordia, clamamos perdón, Señor, y clamamos fuerzas para seguir adelante.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gracias. Bueno, pues gracias a Dios, hermanos. Una palabra que Dios nos envía y nos confronta, ¿no? Somos llamados a una consagración total. Si no es total, no es consagración. Y qué ilustraciones tan claras, ¿verdad? Tan inteligibles para nosotros, sencillas de comprender. Tortas volteadas, vacas herreras, ollas oxidadas, ¿no? Cristianos a medias, consagraciones a medias, búsqueda de Dios mediana. No somos llamados a la mediocridad, hermanos, somos llamados a la consagración. Dios no se place con menos, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios que merece todo de nuestra vida. Y no es que intentemos retribuir lo que Dios ha hecho por nosotros. Es imposible ser retributivos con Dios. Se hace por gratitud, se hace por amor, se hace por convicción. Entonces, a eso somos llamados. La iglesia requiere esta consagración para poder ser funcional y ser eficaz en la tarea que Dios nos ha encomendado. Consolidarnos, arraigarnos y cimentarnos en el amor involucra una consagración total, hermanos. Así que ahí está la palabra de Dios, ahí está la demanda, ahí está la expectativa que Dios tiene de su iglesia redimida por gracia. Vamos esta noche a casa meditando en esta palabra, en esta verdad, y filtrémonos, ¿verdad? Hagámonos estas preguntas que el pastor planteaba. ¿Soy una torta no volteada? Y como decía el pastor, ¿no? La gran noticia es que el fuego sigue encendido para voltear la torta y que el cocimiento sea correcto. Y todos sabemos en qué área de nuestra vida falta cocimiento. Entonces volteemos la torta, que el Señor nos dé una cocción completa. ¿Bien? Bueno, hermanos, damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Continuamos mañana en el servicio de las 10 de la mañana. Les pido por favor que seamos puntuales. Vamos a iniciar a las 10 en punto. Les recuerdo que tenemos Igle Café. Igle Café es un espacio que se ha aperturado en la congregación con el propósito de tener un tiempo juntos y compartir. ¿En qué consiste Igle Café? Para los que no lo saben, bueno, de las 9:10 de la mañana al 10 para las 10 en la planta baja, este ministerio está ofreciendo café y galletas igualmente para tener un tiempo de convivencia, de departir previo a nuestro servicio, ¿verdad? ¿Qué estamos buscando con esto? Bueno, incrementar esto que hoy tuvimos en el Coffee Break, hacerlo frecuente los domingos, un tiempo para estar juntos y compartir antes de la enseñanza, y además estimular la puntualidad de los hermanos, ¿verdad? Si tú llegas a ir al café, significa que vas a llegar puntual a la enseñanza, y creo que ese es el propósito fundamental, que estemos puntuales desde el inicio del servicio en el tiempo de adoración y de alabanza a nuestro Dios. Entonces, nos vemos mañana. ¿En qué horario? Bueno, los que vienen a Igle Café dijeron 9:10. Los que no dijeron a las 10. Bueno, saben que podemos llegar desde las 9:10 para compartir este café. Hermanos, que Dios les guarde. Nos vemos mañana. Descansen, tengan buen provecho y que Dios les bendiga a todos.